Vamos a charlar con el doctor Mariano Gendra Gijena, que es abogado, especialista en Derecho Marítimo, Fluvial, de Transporte y Logística, y también presidente de la Asociación Cruzada Cívica. Buenas tardes, Mariano. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Un gusto de estar charlando en la tarde de hoy. Gracias, el gusto nuestro, Mariano. Hemos visto por allí que salió publicado el decreto 949/20, que tiene que ver con el tema del proceso de licitación de la hidrovía Paraná-Paraguay. ¿Cómo ves este decreto, Mariano? Así es, como bien vos adelantaste, el 27 de noviembre salió publicado en el Boletín Oficial con firma del señor Presidente de la Nación y del ministro Meón y ministro de Transporte. Así es, un decreto que, finalmente pone un poco de claridad a tanta incertidumbre que había respecto al tema de la futura licitación del contrato para dragado y balizamiento de la hidrovía. Recordemos que este contrato se vence ahora a principios del 2021, luego de varias prórrogas que ha habido desde su concesión en la década del 90, y había lamentablemente por parte del gobierno o distintos sectores del gobierno había demasiada información contradictoria que generaba mucha incertidumbre en el sector marítimo, fluvial y portuario, tanto en el sector empresarial como gremial. Este decreto pone un poco de claridad, establece claramente de que pone en cabeza del Ministerio de Transporte todo el proceso y las facultades para un llamado y eventual adjudicación de la licitación nacional e internacional. Establece también que será justamente el Ministerio de Transporte que deberá sustanciar el procedimiento de selección del futuro concesionario. Se le da todas las facultades al Ministerio de Transporte para realizar los pliegos, los procedimientos, el llamado a licitación y posteriormente adjudicación en ese sentido. Y también establece la creación, o mejor dicho, la creación del Consejo Federal de Hidrovía. Recordemos que este organismo tiene la función de asesorar en forma permanente todo lo que hace referencia a la concesión de peaje y explotación de la hidrovía Paraná-Paraguay. Y asistirá, esa es otra de las funciones que el decreto le pone a este Consejo Federal de Hidrovía, le asistirá al Ministerio, el Ministerio mantiene en sus facultades todo lo que es la coordinación política y estratégica y administrativa de la concesión. Es decir, recordemos que este Consejo Federal está conformado por representantes de la Nación y de las provincias ribereñas de la hidrovía Paraná-Paraguay, ¿no? Justamente con una mirada regional y federal. Lo que busca el Consejo es darle una mirada regional y federal a justamente lo que es este gran sistema intermodal, logístico intermodal, que es la hidrovía Paraná-Paraguay. No es solamente un canal de navegación, sino que es un gran sistema logístico intermodal donde se interconecta producción, se interconectan servicios, puertos, buques, carga, exportaciones. Hay unas zonas francas, talleres navales, acá hay una cantidad enorme de actividades industriales y de servicios que giran alrededor de todo esto, ¿no? Es decir, desarrollo público. Un poco eso es lo que el decreto marcó, y algo muy importante también, que el decreto no dice, y justamente por eso es importante, que no hace ninguna referencia a la eventual creación de una sociedad estatal que en varias oportunidades se había anunciado como que se iba a crear para llevar adelante este proceso licitatorio. Esto en principio quedaría postergado, ya que todas estas facultades han caído ahora en manos del Ministerio de Transporte. Ha sido muy bien recibido este decreto por todo el sector marítimo, fluvial y portuario, Ha sido muy, muy bien recibido, y la verdad que me parece
acertada y muy buen primer paso por parte del Poder Ejecutivo y en particular del Ministerio de Transporte a cargo de Meoni. Claro. Mariano, ¿cómo imaginás la posibilidad de una hidrovía cara al siglo XXI, como estamos en este 2020, pero para el futuro de la República Argentina? Bueno, teniendo en cuenta que hoy, digámoslo así, el Rosafé prácticamente eclipsa el desarrollo del polo portuario, ¿no? Y se espera ir logrando hacia el norte que los puertos también tengan su importancia. Bueno, esto es muy importante. La planificación de la futura hidrovía para los próximos 20, 30, 50 años tiene que tener en cuenta la hidrovía en toda la extensión de lo que respecta a la soberanía y jurisdicción de la República Argentina. Es decir, estamos hablando de todo lo que es Santa Fe al norte también. Es muy importante empezar a desarrollar la navegación de todo ese sector, que lo hay y hay hoy en día, lamentablemente, como bien vos explicaste, todos los esfuerzos y las inversiones en infraestructura estuvieron orientadas más hacia Rosario o de Rosafé o de Timbúes, como se le llama ahora, hacia el sur, es decir, hacia el Río de la Plata, y abandonando o, digamos, no dándole la importancia estratégica que tiene a todo lo que es la navegación de Timbúes hacia el norte. Como está planteado ahora la hidrovía, o como se está planteando, y además es una exigencia de todos los sectores que venimos pidiendo esto, no, ahora empieza a verse una visión mucho más integral. En el mismo decreto se establece que puede haber una concesión, una única concesión para los dos tramos, esto se llama tramo norte y tramo sur, o puede haber dos concesiones, una para el tramo sur y otra para el tramo norte, ya que, bueno, las características, las necesidades, las inversiones necesarias, tanto para el mejoramiento de la hidrovía como para su mantenimiento, en ambos tramos son distintas. Y también el transporte es distinto. Recordemos que de Rosafé hacia el sur estamos hablando de transporte fluvio-marítimo, es decir, con buques Panamax, buques oceánicos, claro. Y de Rosafé hacia el norte, o de Timbúes hacia el norte, estamos hablando más que nada de convoys, es decir, barcazas de empuje con remolcadores de empuje. Sí, remolcadores. Perdón, me expresé mal, remolcadores de empuje con barcazas, que a eso se les llama convoys. Son otro tipo de navegación, obviamente que requiere otras características de condiciones del canal, tanto en profundidad como balizamiento, mantenimiento, etcétera, pero que se complementan necesariamente y son dos medios de transporte dentro del mismo modo, que es el modo fluvial, fundamentales, porque los convoys llegan a un puerto, expliquémosle a la gente que a veces no ha visto esto, pero el convoy con su barcaza llena de mercadería llega a puerto y hace lo que se llama el traspaso, es decir, esa carga es descargada en el puerto para volver a ser cargada en los buques Atlántico, es decir, en los buques marítimos, que después de esos buques cruzarán el Atlántico y demás mares en el planeta hasta sus puertos de destino. Claro. Mariano, bueno, empezamos hoy 1 de diciembre, último mes del año. ¿Cómo ves la situación social y económica en la República Argentina en estos momentos? Lamentablemente sigue una situación muy complicada. Seguimos con expectativas muy negativas respecto a la situación económica de mediano y largo plazo. Recordemos que tenemos una inflación mensual ascendente que cada vez empieza a ser mucho más preocupante. Estamos terminando el año, vamos a terminar el año con una inflación por encima de mensual, por encima de 3,5 o 4% mensual. Gracias a Dios hay por lo menos algunas medidas que ha tomado el gobierno, que ha salido al mercado de cambios a vender bonos en dólares del ANSES, ha generado esto un poco de calma en el sector cambiario,
pero a costa de perjudicarse altamente el Fondo de Sustentabilidad del ANSES, que es un fondo que tiene que ser para garantizar el bienestar del futuro de los jubilados. Eso por un lado. El otro lado, sigue enormemente el aumento de los precios, claro, de los alimentos, especialmente de los que conforman la canasta básica alimentaria, el sector alimenticio donde más vemos aumento de precios. Se viene aumento de tarifas, que ya lo ha anunciado el mismo secretario de Energía, el flamante secretario de Energía, aumento de tarifas ahora entre enero y marzo del año que viene, en el sector eléctrico, en el sector gas. Estamos desde hace 3 meses, 4 meses, estamos todos los meses con aumentos de combustible, todos los meses. Sí, así es. Hoy salió un decreto por el cual el gobierno prorrogó un aumento en el combustible a través de un aumento de los impuestos o de un sector de impuestos que se aplica a los combustibles, lo prorrogó, pero a mediados de diciembre, es decir, por 15 días. Por lo tanto, en algún momento del transcurso de diciembre vamos a volver a tener nuevamente de combustibles. Diciembre sí ha sido un mes de aumento de precios por las características de las fiestas navideñas y de fin de año. En los sectores medios y sectores medios bajos, que han sido los más golpeados durante esta cuarentena eterna y desafortunada, porque ha generado consecuencias económicas y sociales nefastas que estamos en este momento ya palpando la realidad en forma cotidiana. Digo que esto ha generado este sector medio y sector medio bajo, que son los más golpeados y los que menos han recibido algún tipo de apoyo económico por parte de los gobiernos, tanto nacional como de las provincias. Estos sectores están enormemente sobreendeudados, están en situaciones laborales y económicas extremadamente precarias, además en un grado, tenemos a la sociedad ya en un grado de anímico realmente complicado, donde hemos pasado del miedo, rebeldía, hartazgo, indignación, y hoy estamos en una situación de angustia y desolación en la mayoría de la sociedad, que bueno, lamentablemente nos estamos acercando a un fin de año con toda esta situación socioeconómica complicada y con un gobierno en términos políticos y de gestión que, salvo algunas áreas, como recién dijimos el transporte y algunas otras áreas por ahí, pero un gobierno en términos políticos y de gestión extremadamente débil. Así es, eso es lo que parece denotar este gobierno de Alberto Fernández. Y nos quedan 2 minutos de programa, pero quería saber tu concepto de este aumento de los jubilados también, Mariano. Exiguo, bueno, por supuesto. A la realidad me remito, ¿no? Seguimos viendo la situación de los jubilados como un gasto que sin lugar a duda para las arcas del Estado es complejo, pero volvemos a discutir estos temas desde la superficialidad de una tabla de Excel, nada más. Y yo no he visto todavía al Congreso que realmente en forma seria, sin eslogans políticos, sino que con una visión de darle una solución sustentable, económica, pero también social a esta cuestión, se ponga a discutir. Estamos discutiendo fórmulas, Excel, y nos olvidamos totalmente de la persona, de nuestras abuelas y nuestros abuelos. Estamos discutiendo el impacto fiscal, que lo tiene y es muy importante y hay que discutirlo, pero no podemos limitar la discusión a eso. Nunca lamentablemente desde el comienzo de la democracia con el gobierno de Alfonsín de la década del 80 hasta ahora, nos hemos dignado como sociedad a discutir y dar una solución permanente. Vos date cuenta que el Congreso de la Nación
deroga leyes cada 2 años, termina derogando las mismas leyes que 2 años atrás, o 3 años, o 4 años atrás sancionaban. Y muchos de esos son diputados y senadores que estuvieron y levantaron la mano para sancionar esa misma ley que 2, 3 años después terminan derogando. La verdad es que es terrible esto. Entonces acá no se trata de discutir la fórmula A o la fórmula B. Porque entonces el gobierno que viene, el gobierno que vendrá dentro de 4 años, ¿qué va a volver a rediscutir el tema y volveremos a discutir otra fórmula de Excel? Es terrible esto. Es terrible. La verdad que es vergonzoso. Así es. Mariano, se nos acabó el tiempo, lo único. No me cabe la menor duda que así como dijimos que los sectores medios y medios bajos fueron enormemente perjudicados desde el 2017 durante el gobierno de Macri, con los tarifazos exorbitantes que tuvo que padecer, los jubilados también enormemente castigados, sino que también lamentablemente este gobierno, el sector de los jubilados es el sector por el cual se hace el ajuste, porque recordemos que la ley de emergencia que se dictó en enero, es decir, a principios de este año, del 2020, cuando todavía el tema de la cuarentena no existía en nuestras realidades, en enero ya ahí se derogó la ley de ajuste o la de actualización y empezó a actualizarse por decreto, es decir, a mera voluntad del Poder Ejecutivo. Así es. Mariano, se nos acabó el tiempo y tengo que entregar a otro programa, pero que seguiremos en otro momento charlando de este tema. Te agradezco mucho, gracias por la invitación y un cariño grande. Gracias a vos, Mariano. Ha sido la palabra Mariano Gendra Gijena, titular de la Asociación Cruzada Cívica.